Bien, ¿cómo están? La idea de este video es abordar el último sensor que se denomina termopar, es el último sensor de temperatura que nos falta ver. Los termopares o termocuplas nos permiten medir temperatura, pero el funcionamiento es algo diferente a los sensores que hemos visto, tanto el termistor como la RTD. Aquí los termopares se basan en el efecto Seebeck y el efecto Peltier. Básicamente el efecto Seebeck, ¿qué es o qué consiste el efecto Seebeck? Hay digamos, hay una unión entre dos metales, hay un metal uno y hay un metal 2. Cuando yo caliento este punto que se llama punto de unión caliente, lo que se va a generar es una diferencia de voltaje entre las terminales de esos dos metales que conforman la termocupla. Termocuplas hay de diferentes tipos, hay tipo J, tipo K, tipo T, E, R, S y B. Cada uno de esos códigos de las termocuplas está hecho con una aleación de dos metales diferentes. Si vuelven a la presentación que vimos el corte pasado, entonces si es tipo J, nosotros tenemos que el material que lo conforma es hierro y constantán, por ejemplo. ¿Pero qué es el constantán? Es una aleación entre cobre y níquel con estos porcentajes que se encuentran acá. Tipo T, entonces el tipo T es una unión entre cobre y constantán. Tipo K, cromo y aluminio. Tipo R, rodio, platino. Entonces, de acuerdo al tipo, yo tengo una unión de metales, pero cuidado, esos metales o esos tipos más bien de termocuplas que están acá me permite también tener un rango, o sea, si se acuerdan en los conceptos que vimos en instrumentación, un rango y un span. Recuerden que el span es la resta que hay entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable que puedo medir. En este caso estamos midiendo temperatura. Entonces, si vamos a la tabla de la presentación, que esta es la que vimos en el primer corte, si es tipo T, digamos, yo puedo medir desde -40 hasta 350 grados, pero también las termocuplas, si ven aquí en la parte superior, las termocuplas van por clase. Hay clase 1, clase 2 y clase 3. Y cada una de esas clases funciona de acuerdo al rango máximo que puedo tener. Entonces el clase 3 tiene o presenta un mayor error en la medición. Bien, tengan mucho cuidado con eso. De acuerdo al tipo, yo tengo un rango en la medición y también tengo un tipo de error. ¿Listo? Cuidado con esa parte. Bien, como es una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial, si vamos a la tabla y nos fijamos, por ejemplo, esta es la tabla para la termocupla tipo J. Fíjense que el rango de voltajes está en milivoltios. Son voltajes muy pequeños. Por ejemplo, si hay una temperatura de 30 grados, ¿sí? El voltaje que se genera es 1.536 milivoltios. Son voltajes muy pequeños que son susceptibles a ruido, que son susceptibles a distorsión. Entonces, para acondicionar este tipo de sensores, que por lo general a veces son no lineales, hay un tipo de amplificadores que compensan, que hacen la compensación. Entonces, ese tipo de amplificadores son el AD594 y el AD595. Entonces, fíjense que este AD595 es un amplificador para termocuplas que tiene una compensación de punto de unión fría. Cuidado acá, AD594 se usa para termocuplas tipo J. AD595 lo usamos para termocuplas tipo K. La salida típica dependiendo de la termocupla es de 10 milivoltios por grado centígrado, muy parecida a un LM35. Y tenemos que se puede alimentar o con una fuente única de máximo 5 voltios o una fuente dual de más o menos 15 voltios. Este es el chip, este es el dispositivo, tiene 14 pines y si vamos más abajo está la forma de conexión de este dispositivo. Vamos a usar la conexión básica, que es la que está en la figura 1 con fuente de operación única. En ese caso tenemos una alimentación de 5 voltios y una salida a 10 milivoltios por grado centígrado, que puede cambiar dependiendo de la termocupla y de la unión. Miren que acá está la termocupla. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? En Proteus tenemos esos elementos. Tenemos la termocupla y tenemos el amplificador, que es el que les mostraba anteriormente.
¿Dónde vamos? Recuerden que los componentes están en la parte superior, aquí. Y vamos a colocar temperatura, temperature en inglés. Y vamos a ir a la parte de abajo. Fíjense que hay una librería acá que dice TRXD y hay un dispositivo que dice TCB. Esta es termocupla tipo B y la tipo B va en el rango de 0 a 1330 grados centígrados, que sería en este caso para Proteus. Pero pues hay tablas que difieren de esto. Tenemos tipo E, J, K y N. En este caso que puse acá, esta es una termocupla tipo J. El AD590 el AD594 es este dispositivo, lo colocan acá como AD594, es el que yo tengo aquí, es este. En este caso, especial atención a las conexiones pin 11, pin 11 es VCC, en este caso es 5 voltios, lo conecté a 5 voltios. Pin 4 y pin 7 van a tierra, pin 13 va a tierra, pin 8 y 9 la salida, estos dos van puenteados unidos y la salida es este punto que va aquí en nuestro caso a este voltímetro. Y la entrada es la que yo tengo acá en un rango de milivoltios. Entonces, si yo le doy play, fíjense que el voltaje que genera la termocupla es muy pequeño. Estamos hablando de 2 milivoltios, 2.6 milivoltios para 50 grados centígrados. Yo puedo irlo cambiando acá, por ejemplo a 30 grados tengo un voltaje de 1.54 milivoltios. Si yo voy a la tabla, que era la que les mostraba anteriormente, que es esta tabla que se las voy a colgar en donde están los materiales, en la wiki, fíjense que el voltaje es de 1.536 milivoltios según la tabla. En nuestro caso es 1.54 milivoltios, está muy aproximado. Eh, entonces lo que debemos hacer es caracterizar la termocupla con este amplificador. Entonces, por ejemplo, a 30 grados centígrados tenemos un voltaje de salida de 0.55 voltios. Obviamente es una amplificación grande porque miren que acá es 1.54 milivoltios. A 0.55 voltios es como una amplificación bastante grande. Importante la caracterización, entonces hay que colocar, hacer una gráfica de temperatura versus voltaje de salida. Caracterizarla e indicar si este sensor es lineal, con esta compensación y con este acondicionamiento se vuelve lineal o no. Es lo que debemos hacer y establecer la ecuación característica por medio de Excel como hemos venido trabajando en el laboratorio. Bien, esa es básicamente la idea de este corto video. La idea es que trabajemos con la termocupla J y la termocupla tipo K, que son las que normalmente tenemos en el laboratorio. Bien, muchas gracias por su atención y estamos hablando en el próximo video.